Ante todo, por razones de cortesía y de gratitud, saludar a todos los televidentes de Mi Tierra Televisión y agradecer el que me den oportunidad de acercar a todos ellos la figura humana con sus múltiples matices de José Antonio Primo de Rivera, sobre el que desde hace ya muchos años cayó un telón de silencio y cuya memoria es preciso, entiendo yo, es preciso recuperar para todos los españoles, porque él quiso superar la dicotomía de derechas e izquierdas, haciendo una síntesis superior puesta al servicio de España y de los españoles, en un afán de justicia social, sin distinción de clases, ni de partidos, ni de grupos políticos. Creo que es una rica personalidad, insisto, humana, y dentro de esos matices de su personalidad me gustaría abordar, entre otras cosas, pues sus calidades humanas, sus calidades como jurista y sus calidades como político. Porque en definitiva muchas de sus aseveraciones políticas continúan teniendo valor en virtud de un fenómeno curioso. En el corso y ricorso de la historia no cabe la menor duda que existe hoy en España un cierto paralelismo con el tiempo que le tocó vivir a José Antonio Primo de Rivera en los primeros años del primer tercio del siglo XX. Él había nacido, como quizá muchos sepan, el año 1903, pero cuando verdaderamente se incorpora después de sus estudios universitarios, en donde alcanzó siempre en la carrera de Derecho las máximas notas concedidas por sus profesores, pues después de eso, él entra en la vida política española en defensa de la memoria de su padre, que había sido el dictador durante los años 1923 a 1930. Una dictadura, la de Primo de Rivera, la de don Miguel Primo de Rivera,
que recuperó para España después de la Primera Guerra Europea, y esto es importante, cuando hay en Europa todavía las consecuencias de aquella terrible guerra, Primera Guerra Mundial en realidad, porque también intervinieron fuerzas procedentes de los Estados Unidos y de algún otro país hispanoamericano. Para entender a José Antonio, evidentemente, es necesario situarle en ese tiempo que le correspondió vivir, porque si no se entiende la historia de aquel tiempo, la historia que por otra parte es consecuencia de todo el lamentable siglo XIX en que los españoles desde el principio hasta el fin estuvieron inmersos primero en una guerra de independencia frente al francés y después en unas sucesivas y sangrientas guerras civiles entre los liberales y los carlistas, hasta que se produjo la restauración monárquica después del golpe de Sagunto, la restauración monárquica en la persona de don Alfonso XII. Naturalmente no quiero dar una lección de historia que no me corresponde, pero sí quiero señalar que José Antonio recoge de los intelectuales de la generación del 98 las mejores proposiciones de recuperación, de regeneracionismo de España. Surge el regeneracionismo fundamentalmente con Joaquín Costa. Es importante porque en él están las raíces fundamentales de todo el pensamiento que después desarrollarían Ortega y Gasset, Unamuno y otros pensadores españoles. José Antonio es discípulo de los mejores maestros de la Universidad Española de su tiempo. Es curioso que él era tan riguroso en el concepto del estudio, del deber, en el amor a la excelencia profesional, que hay una anécdota que difícilmente se podría producir ahora y que yo no conozco que se haya producido en la actual Universidad Española. Él había acabado su carrera de Derecho con sobresaliente, iba a preparar o estaba preparando ya el doctorado, pero él se presenta ante uno de sus profesores, que era el de Derecho Político, y siendo abogado, se presenta a él y le pide realizar de nuevo el curso de Derecho Político. Y efectivamente lo hace, y lo hace diciendo o pidiendo a su profesor que por favor le tratara como cualquier otro de los alumnos del curso. Eso da muestra, entiendo yo, primero de su humildad, segundo del deseo de llegar a una mayor perfección en lo que iba a ser su profesión como abogado, que era ya su profesión como abogado. Como persona, bueno, como persona era un hombre procedente de la nobleza española, era marqués de Estella y naturalmente estaba acostumbrado a vivir en esa vida, en cierto modo privilegiada, de la nobleza española de su tiempo. Sin embargo, él renuncia posteriormente a esa vida cómoda, que por otra parte era resultado de su trabajo diario como abogado y del prestigio adquirido en el ejercicio de la abogacía, a tal punto que cuando es importante algunas citas, yo me veo obligado a hacer citas porque mejor que lo que yo diga es aquello que dijeron los hombres que le trataron.
Y concretamente, él, en la primera vez que tiene que hacer un informe ante la sala del Tribunal Supremo, se encuentra sobre un pleito determinado, se encuentra con que su oponente jurídico es nada menos que el presidente, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, en donde él estaba inscrito. Era nada menos que don Francisco Bergamín, uno de los hombres, de los juristas de su tiempo más prestigiosos. El señor Bergamín era un hombre que había sido extraordinariamente crítico con la dictadura de don Miguel Primo de Rivera, que tenía en ese sentido ciertos resentimientos y que los manifiesta en su informe preliminar ante los magistrados del Supremo, diciendo que se hablaba de José Antonio como una gran esperanza de la abogacía, y le pide que renuncie naturalmente a cualquier tentación política relacionada con la dictadura y demás. Y José Antonio le contesta con una finura dialéctica extraordinaria, pero también con un rigor y una contundencia absoluta, diciéndole que cuando él se pone más o menos, cuando él se pone la toga, se olvida de todo y se centra en que él, en ese momento, solo es un servidor de la justicia. Pues bien, ante esa respuesta de José Antonio, que dejó un poco perplejo a don Francisco Bergamín, porque esperaba que le atacara o que tuviera una actitud menos cortés, pues se ve obligado a una afirmación importante que dice: tengo que rectificar, he hablado del letrado como una futura esperanza de la abogacía y tengo que rectificarme. Nos encontramos hoy ante una gloria del foro español, es decir, reconoce las calidades profesionales de rectitud y de conocimiento jurídico de José Antonio. Creo que eso es muy expresivo, pero su calidad jurídica se encuentra, y naturalmente la defensa de la memoria de su padre tiene otra ocasión con el juicio incoado a don Galo Ponte, que había sido uno de los ministros de la dictadura. Se acusa el haber participado en la dictadura y se acusa a la dictadura de no ser un régimen legítimo y, por tanto, de que sus decisiones jurídicas, sus leyes, sus decretos, todo tipo de decisiones gubernamentales eran ilegítimas. Y desmonta José Antonio, acudiendo a las figuras más prestigiosas, a la doctrina de las figuras más prestigiosas del derecho constitucional europeo, del derecho constitucional, figuras europeas del derecho constitucional, y desmonta absolutamente el montaje y habla de la legitimidad de la dictadura con unos argumentos que yo invito, si hay entre los televidentes hay algún, que supongo que sí, habrá algún jurista, algún abogado, que yo le recomendaría, porque tiene una gran importancia. Él afirma algo importante, como es que una constitución que ha sido subvertida es una constitución muerta, y que la legitimidad que surge del golpe de Estado posterior o del régimen que hereda y que establece una nueva constitución, esa constitución es legítima per se. Esto es importante, porque esto, en fin, viene también a influir en la realidad nacional que estamos viviendo hoy en España.
En segundo término, yo quiero subrayar en José Antonio, junto a esa personalidad jurídica sobresaliente, la personalidad humana. Ya lo he dicho, he hablado del rigor y del espíritu de servicio y de amor a España, y su profunda religiosidad, que no solamente se refleja en su conducta también. Hay una anécdota no demasiado conocida, que cuando el 29 de octubre de 1933 se dirige, antes de dirigirse al Teatro de la Comedia de Madrid para pronunciar el discurso que se consideraría posteriormente el discurso de fundación de Falange Española, José Antonio acude a misa. Es decir, y no por beatería, sino por su profunda convicción religiosa. Esta condición religiosa, que queda de manifiesto verdaderamente con una emotividad que hoy mismo despierta nuestro sentimiento, queda de manifiesto en su testamento político, redactado día y medio antes de ser fusilado en la cárcel de Alicante un 20 de noviembre de 1936. José Antonio allí pide a Dios que le perdone todas sus faltas, pide ser enterrado de acuerdo con los ritos de la Iglesia Católica, y cuando le comunican su sentencia a muerte, acude a un sacerdote que estaba preso en aquella cárcel, que era el padre Planelles, y se confiesa con él. Y también hay una anécdota, y es que cuando su hermano le dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Tú estás seguro de que era un sacerdote católico? Y dice, sí, porque me he confesado en latín. Lo cual da también una idea de su extraordinaria cultura. Insisto, y de su profunda religiosidad, que se refleja o se aplica después en su política. Él fundamenta toda la actividad política en el hombre como portador de valores eternos, como criatura creada por Dios, capaz de condenarse o de salvarse, y define entre las cualidades, entre los valores de la personalidad humana, afirma que la dignidad del hombre, su integridad y su libertad son valores eternos e intangibles. Es evidente que quienes han acusado, y le acusaron en su tiempo a José Antonio, de ser un totalitario, porque él había utilizado el término de totalitario para el Estado, pero no en el concepto marxista o en el concepto fascista de la palabra, sino totalitario en cuanto el Estado debía de asumir y acoger a la totalidad de la sociedad nacional. Es decir, lo mismo a unos que a otros, en la igualdad y en la defensa de sus derechos inalienables, como era eso, la defensa de la dignidad, de la integridad y de la libertad de la persona humana. Bien, de sus cualidades como abogado se podría establecer aquí, pues él da unas lecciones en determinadas conferencias, incluso a los alumnos universitarios pertenecientes al SEU, sobre el derecho, y son lecciones que yo invito humildemente a que quienes estén interesados de verdad por conocer la figura y la obra de José Antonio no dejen influenciarse solamente por lo que yo diga o por lo que hayan dicho otros, aunque es importante el testimonio de quienes le conocieron, porque yo en definitiva
Nací en el año 1932 y por tanto no tuve oportunidad ni ocasión, por razón de edad, de conocerle personalmente, sino que llegué al conocimiento de José Antonio precisamente a través del estudio de sus escritos. Esos escritos que fueron recopilados hace ya muchos años, pero de una forma absolutamente incompleta, y que ahora, venturosamente, por obra de Plataforma 2003, que es una asociación creada precisamente para conmemorar el centenario del nacimiento de José Antonio, nacido en 1903, como creo que he dicho, pues se ha realizado una recopilación absolutamente completa de todos sus escritos, de sus discursos, incluso de las cartas íntimas enviadas a amigos, admiradores e incluso a sus amores, porque José Antonio, como un hombre joven, él irrumpe en la vida política ya no solamente en defensa de su padre, sino a la vida política ya como parlamentario, irrumpe en ella siendo un joven de 30 años y un joven enamorado fervorosamente de una mujer de la que no tuvo oportunidad de contraer matrimonio con ella, que era Pilar Azlor, que era grande de España, duquesa, y por esos azares de las relaciones entre novios, entre enamorados, cuando él está introducido en la política y ya en sus filas ha habido varios caídos, asesinados, varios jóvenes asesinados, él siente la tentación de abandonar la política porque ella le exigía que abandonase la política para casarse con él, y sin embargo renuncia a ello, renuncia a ese matrimonio y dice que él no puede ahora, cuando ha corrido la sangre de los jóvenes que le seguían políticamente, se ha derramado en aras precisamente de esa fidelidad política hacia José Antonio y hacia su pensamiento. Evidentemente él dice que no puede renunciar a ello y consecuentemente se rompe el noviazgo. Hasta ese punto de sacrificio personal llega el caso de José Antonio. En el año 1936, cuando él era amigo, tuvo otras amistades naturalmente, y entre ellas tuvo una de la que fue su amor, digamos, último, que era la princesa Vivesco, hija de el Lord Asquith, que había sido primer ministro del gobierno británico. Intercambia con ella una serie de cartas de amor que dan idea de sus sentimientos más íntimos y por otra parte esto hace que cuando él está encarcelado en Alicante, la princesa Vivesco, que era amiga del presidente de la República Española, don Manuel Azaña, intervenga ante don Manuel Azaña pidiéndole la conmutación de la pena de muerte, y don Manuel lo escucha, pero don Manuel también estaba prisionero, en aquel momento estaba prisionero de los gobiernos de la izquierda socialista, ya lanzado con largo caballero, lanzado a la tentación comunista, invadido después de la fusión de las juventudes socialistas con las juventudes comunistas, pues naturalmente entregado absolutamente al comunismo internacional.
Bueno, yo no sé si estoy haciendo en este sentido excesivamente larga esta intervención. He prometido, y voy a citar, del atractivo que su personalidad tenía, no solamente entre sus seguidores, sino también entre sus opositores, entre sus adversarios, dice mucho algunas de las citas que voy a hacerles. Abad de Santillán, que era uno de los dirigentes y de los intelectuales del anarcosindicalismo, Abad de Santillán escribió en uno de su libro ¿Por qué perdimos la guerra? Lo siguiente: anarquistas argentinos nos pidieron que intercediésemos para que el hombre no fuese fusilado. No estaba en manos nuestras impedirlo a causa de las relaciones tirantes que manteníamos con el gobierno central, pero hemos pensado entonces, y seguimos pensando, que fue un error de parte de la República el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. Españoles de esa talla, patriotas como él, no son peligrosos ni siquiera en las filas enemigas. Pertenecen a los que reivindican a España y sostienen lo español, aun desde campos opuestos, elegidos quizá equivocadamente como los más adecuados a sus aspiraciones generosas. Y afirma: cuánto hubiera cambiado entre nosotros hubiera sido tácticamente posible según los deseos de Primo de Rivera. Insisto en esto y en alguna otra de las citas, porque ya lo he dicho antes, en José Antonio había un afán de síntesis de la izquierda y la derecha, superando esa dicotomía artificial de las fuerzas políticas, y por la vía de el entendimiento y del aprovechamiento de lo que había de bueno en la izquierda, como era su afán de justicia social, y rechazo de lo que había de malo, como era el dogma de la lucha de clases y el materialismo dialéctico heredado de Carlos Marx y de Lenin, y por otra parte lo que había de bueno en la derecha en cuanto a su defensa de la religiosidad profunda del hombre, y también en cuanto había de amor a España, de patriotismo español. Hay en este sentido, porque puede parecer que lo que normalmente se habla, dice, solo se habla de los que habían sido sus seguidores entonces, e incluso los que somos sus discípulos por vía de inteligencia en la actualidad y desde hace muchos años, prácticamente desde mi juventud. Un hombre que hoy día se le admira por su ejecutoria, aunque yo no comparta sus tesis políticas o algunas de sus tesis políticas, como es Julio Anguita, que ha sido el secretario general del Partido Comunista, acerca de José Antonio, dice: fue un individuo contradictorio, su ideología es autoritaria, pero él, por formación, tiene un talante liberal personal, y esa doble condición le hace escaparse de los campos de cierta lírica. Hizo aportaciones, aparte de su apuesta programática en los famosos 27 puntos de reforma agraria y nacionalización de la banca, ignoradas después por los falangistas. Él supo llegar al problema de España, al definirla como carencia, por vacío, al no poder decir que España era una zona geográfica o un determinado proyecto histórico, dijo: España es una unidad de destino en lo universal. Yo he utilizado este concepto varias veces. Él fue además un individuo con una concepción estética de la política y de la muerte. Esto está firmado por él en unas declaraciones hechas a José Luis Casas en Temas de Hoy. Hay más citas, y como Anguita ha citado los puntos programáticos de la Falange, yo me veo obligado, y creo que es bueno, fijarse en algunos de ellos. En primer lugar, el número 1 de esa norma programática dice: creemos en la suprema realidad de España, fortalecerla,
elevarla y engrandecerla es la apremiante tarea de todos los españoles. Yo entiendo que esta exigencia sigue siendo válida hoy, porque hoy también España necesita ser fortalecida, y eso es sobre todo cuando en España se produce hoy un afán de dispersión separatista en regiones entrañables como son Baskonia, como es Cataluña y como es Galicia. Esos movimientos separatistas que son absurdos, que nos devuelven a los peores años del siglo XIX, cuando se estableció como régimen una especie de régimen feudalista que fue el cantonalismo, en donde en el colmo de los disparates Cartagena declara la guerra a Murcia, se declara la guerra entre los propios cantones que se consideraban independientes. Es decir, es como si hoy, por ejemplo, Leganés declarara la guerra a Alcalá de Henares o a Colmenar Viejo. Es igual, es un disparate, y caminamos gravemente hacia una situación, insisto, dramática, que puede ser trágica en un futuro inmediato si la debilidad de los sucesivos gobiernos, y sobre todo la debilidad de la Constitución vigente, la Constitución del 78, que tanto se ha ensalzado, es la causante, a través del artículo 2, el artículo 2, al reconocer las nacionalidades como término supletorio de las regiones, y al reconocer el derecho a la autonomía de las nacionalidades, está incurriendo en lo que José Antonio acusó a la Segunda República, cuando dice, cuando definió a España en el punto de la norma programática número 2, definió a España como una unidad de destino en lo universal, y decía: toda conspiración contra esa unidad es repulsiva, todo separatismo es un crimen que no perdonaremos. La Constitución vigente, la de 1931, en cuanto incita a las integraciones, atenta contra la unidad de destino de España. Por eso exigimos su anulación fulminante. Ya hay voces en España actuales que están reclamando una reforma de la Constitución. Yo me temo que esa reforma de la Constitución sea simplemente superficial y fruto también del resentimiento, y quiera limitarse a la sustitución de la monarquía por una ensoñada Tercera República, ensoñada por parte de la izquierda socialista y comunista, una república federal que incurriría en lo que ya sentenció don José Ortega y Gasset, cuando dijo que una nación dividida, cuando se federaliza, camina hacia la unidad, pero una nación unida, cuando se federaliza, camina a la división y el enfrentamiento. Doy las gracias efusivamente, insisto, a Mi Tierra Televisión. Pido perdón a quienes hayan visto y escuchado esta meditación o esta exposición mía, pido perdón por las faltas que pueda tener, y me tomo la libertad de dar un consejo a quienes se sientan interesados por la historia del siglo XX y por la figura de José Antonio, que es una figura egregia, de la cual dijo nada menos que don Miguel Unamuno,
lo siguiente. Cuando José Antonio ya está preso en la cárcel de Alicante y en zona nacional, en Salamanca concretamente, donde residía don Miguel de Unamuno, que había sido rector de la universidad, nombrado por la República, posteriormente destituido por la República, nombrado a continuación por el régimen nacional y destituido también después de un famoso incidente en la Universidad de Salamanca, en donde tuvo un altercado dialéctico, un incidente con el fundador de la Legión, Millán Astray. Bueno, pues bien, don Miguel de Unamuno, en una carta que dirige a un amigo suyo residente en Argentina, que es Lisardo de la Torre, no solamente residente, sino periodista argentino, sobre José Antonio, le dice a Lisardo de la Torre, en agosto de 1936, apenas si se sabe nada de su suerte, imagínese mi zozobra. Ahora que nos da por arrasar la inteligencia, no es lícito que aguardemos con demasiado optimismo lo que la contienda pueda depararle. España ya estaba en guerra civil. Lo he seguido con atención y puedo asegurar que se trata de un cerebro privilegiado, tal vez, dice don Miguel, el más prometedor de la Europa contemporánea. Quiero cerrar esta intervención precisamente con este recuerdo a la egregia figura de don Miguel de Unamuno, de la cual fue discípulo José Antonio y que con Ortega y Gasset ha guiado en gran parte el sentimiento y la inteligencia de sucesivas generaciones. Muchas gracias, nada más.